EU y la URSS, alarmados, lanzan sus propios cohetes en misiones de emergencia para intentar aterrizar antes que Japón, mientras saboteadores intentan dañar instalaciones de lanzamiento japonesas en la Tierra y en la órbita. Alemania y Gran Bretaña, con su alianza espacial, envían sondas y naves automáticas para reclamar zonas de la Luna y establecer puestos de artillería orbital. Latinoamérica, apoyada por la URSS, envía sondas de minería para obtener helio 3 y otros minerales valiosos. El asalto lunar. Los módulos lunares japoneses aterrizan cerca del Mar de la Tranquilidad, desplegando robots y soldados con trajes blindados que plantan la bandera del sol naciente en la superficie gris, mientras los ingenieros instalan generadores nucleares y plataformas de lanzamiento lunar. El protagonista ordena la construcción de cañones de riel lunares, capaces de disparar proyectiles que impacten en la Tierra o destruyan satélites enemigos, asegurando la supremacía absoluta del imperio. En la órbita, se producen batallas entre drones espaciales y cazas de maniobra orbital cuando las potencias intentan impedir los refuerzos japoneses, pero el imperio logra mantener abiertas sus rutas de suministro gracias a sus satélites armados. El momento decisivo cuando EU y la URSS aterrizan sus módulos en la Luna. Creen poder desafiar a Japón, pero se encuentran rodeados por tropas japonesas ya atrincheradas en bases fortificadas bajo la superficie lunar. El protagonista envía un mensaje global: la Luna pertenece al imperio. Cualquier intento de arrebatárnosla será considerado un acto de guerra total. Ante la demostración de fuerza y tecnología, las potencias rivales se ven obligadas a retroceder y negociar, iniciando una guerra fría lunar, donde la tensión se siente tanto en la Tierra como en el polvo gris de la Luna. Así termina capítulo 15. El asalto lunar, con el imperio japonés controlando la Luna y usando su poder para consolidar su dominio en el espacio y la Tierra, mientras la humanidad observa con miedo y envidia, atrapada en la nueva era del imperio de las estrellas. Capítulo 15. La creación de la ONU, la tregua y las fronteras en la Luna. Tras el asalto lunar y la carrera por conquistar la Luna, la tensión alcanza un punto de ruptura. Con tropas, robots y cañones de riel instalados en la superficie lunar, el imperio japonés controla las principales rutas de suministro y zonas ricas en minerales, mientras las demás potencias, EU, URSS, Alemania, Gran Bretaña y una coalición de Latinoamérica, tienen pequeñas bases aisladas y armadas, dispuestas a pelear por cada metro de polvo gris. El mundo al borde de la destrucción. Con la Tierra bajo amenaza de los cañones orbitales y lunares del imperio, las demás potencias amenazan con utilizar sus arsenales nucleares para forzar una retirada. Espías, sabotajes y escaramuzas en la superficie lunar y en la órbita comienzan a incrementar el riesgo de una tercera guerra mundial total. La creación de la ONU. Para evitar la aniquilación de la humanidad, se convoca una conferencia global en la base lunar japonesa, Tsuki no Yari. El protagonista, como líder del imperio, acepta negociar desde una posición de fuerza. Bajo presión mutua, las potencias acuerdan crear una nueva Organización de Naciones Unidas, ONU, reforzada, con el objetivo de evitar una guerra total en la Tierra y en la Luna. Supervisar la colonización y la explotación de los recursos lunares, mantener líneas de comunicación y comercio entre las bases lunares de cada potencia, la tregua y la división lunar. En una reunión tensa en gravedad baja, las potencias acuerdan una tregua indefinida y trazan fronteras en la Luna. El imperio japonés mantiene el control del Mar de la Tranquilidad y de las principales zonas de helio 3 y titanio, además de las rutas de suministro orbital. EU y la URSS conservan pequeños territorios cercanos a los polos lunares, donde instalan telescopios y bases científicas armadas. Alemania y Gran Bretaña comparten un corredor lunar para minería y experimentos armamentísticos. Latinoamérica obtiene una pequeña base internacional con apoyo de sus aliados, sirviendo como punto neutral y diplomático. El nuevo orden mundial y lunar. Aunque se firma la tregua, la paz es frágil. Se crean zonas desmilitarizadas en la Luna, pero todos mantienen armas ocultas. La ONU lunar coordina las actividades mineras y científicas,
pero las potencias espían y sabotean en secreto. La Guerra Fría se traslada a la Luna, mientras en la Tierra las naciones reconstruyen sus ciudades con tecnologías espaciales. El capítulo culmina con el protagonista observando la Tierra azul desde el domo de mando de la base Tsuki no Yari, con un susurro frío. Nos llaman conquistadores, pero solo evitamos que este mundo se destruya a sí mismo, por ahora. Así se sella una paz forzada bajo el Imperio japonés y la nueva ONU, mientras la humanidad queda dividida entre la Tierra y la Luna, con nuevas fronteras y con la próxima gran carrera de poder en el horizonte. Capítulo 16. El Imperio de las Estrellas y la transmisión de auxilio. La mirada hacia las estrellas. Tras sellar la paz forzada en la Luna, el Imperio japonés y las potencias de la Tierra inician una nueva carrera silenciosa, la expansión interplanetaria. Con la ONU Lunar como fachada de cooperación, en realidad cada bloque prepara colonias mineras en 1900 Marte y bases de salto hacia el cinturón de asteroides, mientras el Imperio japonés establece el proyecto Amaterasu para explorar más allá de Plutón. Se reportan anomalías en el espacio profundo, satélites desaparecidos, naves sin respuesta y ecos de señales antiguas entre el vacío interestelar. El Imperio de las Estrellas. En lo profundo de la galaxia, surge un rumor entre espías y astrónomos de la ONU Lunar. El Imperio de las Estrellas, una civilización desconocida, dejó rastros en ruinas flotantes y tecnologías imposibles de replicar. Para el Imperio japonés, esto se convierte en un nuevo objetivo: dominar los cielos antes de que otras potencias comprendan la magnitud de lo que acecha fuera del sistema solar. Si existen, los encontraremos primero, y los utilizaremos para reforzar nuestra supremacía, declara el Consejo de Guerra en la base lunar Tsuki no Yari. La transmisión de auxilio en medio de estos preparativos. Una transmisión de auxilio irrumpe en todos los canales de comunicación de la ONU Lunar y las potencias. Aquí, Colonia Tanis, solicitamos auxilio, criaturas devoran la luz, no hay escapatoria. El mensaje está entrecortado, transmitido desde fuera del sistema solar, con coordenadas que apuntan a una estrella cercana, Gliese 581. La división ante la emergencia. En el seno de la ONU Lunar, surgen debates encendidos. Algunos abogan por ignorar la transmisión, temiendo una trampa, o perder recursos críticos en una misión suicida. Otros creen que podría ser la clave para contactar con sobrevivientes humanos de un proyecto colonial olvidado. El Imperio japonés ve una oportunidad: usar el rescate como fachada para expandir su poderío militar fuera del sistema solar. La misión de rescate. Finalmente, bajo el manto de la ONU Lunar, se aprueba una misión de exploración conjunta con naves tripuladas por cada potencia, pero en secreto. Cada bloque instala módulos de espionaje y armas de sigilo. El protagonista, comandante de la flota japonesa, lidera el contingente principal mientras observa por última vez la Tierra azul y la Luna bajo su control. Con un susurro seco dice: el Imperio de las Estrellas. Si existen, aprenderán quién gobierna este sistema rumbo a lo desconocido. Las naves activan sus motores de fusión y saltan hacia la oscuridad, dejando atrás la Luna fortificada. A medida que la flota se aleja, se registran ecos lejanos de señales no humanas, pulsos de energía que se encienden y se apagan como ojos en la negrura. Así, comienza la próxima fase. La humanidad, dividida pero unida por el miedo, avanza hacia lo desconocido, sin saber si encontrarán un imperio de las estrellas o su propia extinción. La supertierra errante y el enemigo oculto. La paz en Midway era solo una pausa entre catástrofes. Tras interceptar una antigua transmisión desde los límites del espacio conocido, la flota de exploración imperial siguió la señal hasta los bordes del sector inexplorado. Allí, vagando entre estrellas muertas, descubrieron una supertierra errante, un coloso planetario sin estrella madre, cubierto de atmósferas densas y mares congelados, flotando por la oscuridad interestelar. Un mundo errante. Este planeta era gigantesco, 14 veces más grande que Midway,
con más de 1400 lunas en órbita, algunas del tamaño de planetas enanos. La mayoría estaban congeladas o cubiertas por atmósferas tóxicas, pero en una de ellas, designada Luna 7C24, los sensores detectaron estructuras artificiales y calor. El comandante Arashi, líder de la expedición, ordenó una aproximación silenciosa. Pronto, las sondas enviadas fueron silenciadas sin rastro. Era claro, algo estaba allí y no quería ser descubierto. El enemigo en las sombras. Explorando más a fondo, se reveló una verdad escalofriante. Una raza hostil, nunca registrada por la ONU lunar ni por el Imperio de las Estrellas, había usado la supertierra como refugio móvil, ocultando su existencia al moverse entre galaxias como una sombra errante. Si se esconden, es porque se están preparando. Esta no es su refugio, es su lanzadera, murmuró Arashi. Dentro de la Luna 724, se hallaron templos ciclópeos, fábricas durmientes y criaturas biomecánicas conectadas por una conciencia de enjambre. Todo estaba en hibernación, esperando algo. Una señal, una fecha, la decisión. Los altos mandos del Imperio ordenan una retirada táctica, mientras colocan balizas de monitoreo, pero Arashi, desobedeciendo las órdenes, deja una nave espía camuflada en órbita. Midway no puede pelear una guerra contra algo que duerme entre 1400 lunas sin saber siquiera cuál es su verdadero rostro. El capítulo termina con una revelación inquietante. Uno de los artefactos hallados contiene registros de Midway. Hace siglos estos seres ya la habían observado. Capítulo 17. Las 8 lunas vivientes y el llamado a la ONU lunar. Tras el descubrimiento de la supertierra errante y la amenaza latente en Luna 724, la nave espía del Imperio permaneció en silencio, observando. Pero todo cambió cuando los satélites de vigilancia de la Coalición Galáctica de Naciones, CGN, captaron actividad biológica en 8 lunas más. El informe clasificado. El mensaje, enviado en clave a los altos mandos de Midway y compartido con la ONU lunar, era claro. 8 lunas muestran actividad orgánica no humana. 4 presentan comportamiento hostil. Alto riesgo de conflicto de nivel planetario. Las lunas 415, 422, 486 y 724 mostraban patrones de energía similares, nidos biomecánicos, enjambres inteligentes y movimientos coordinados bajo tierra. Los sensores térmicos revelaban estructuras vivas respirando, creciendo, organizándose. Las otras 4 lunas tenían vida, sí, pero no mostraban hostilidad. Algunas parecían en estado ruinoso. Otras emitían señales suaves, casi como llamadas de socorro desde civilizaciones olvidadas. La primera escaramuza. La nave de reconocimiento del Imperio, Akai Kaze, fue atacada en Luna 422. No hubo señales de armas convencionales. La atmósfera misma se volvió hostil. Los sistemas eléctricos colapsaron y un enjambre de criaturas de silicio cristalino desintegró el casco como si fuera papel. Solo un mensaje sobrevivió, transmitido antes de perderse. Están despiertos. No son máquinas. Son algo más antiguo, más hambriento. La guerra galáctica comienza. El Imperio declara alerta máxima interestelar, y las demás potencias, al enterarse, hacen lo mismo. Por primera vez desde la tregua lunar, una guerra galáctica se considera inevitable. En una reunión de emergencia en la base Tsuki no Yari, la ONU lunar activa el Protocolo Solar Omega, una coalición militar interplanetaria con fuerzas conjuntas de las potencias de la Tierra, estaciones orbitales y colonias marcianas. El mensaje enviado a toda la humanidad es claro. La amenaza no distingue banderas. Las lunas vivientes son reales, y los hostiles ya han elegido al enemigo, nosotros. El llamado a los refuerzos. Desde Marte, Titán, Ceres y los anillos exteriores de Júpiter, las flotas humanas comienzan a reunirse, despiertan armas antiguas, cañones solares prohibidos, y se reactivan las torres orbitales de defensa que habían estado dormidas desde la guerra lunar. Mientras tanto, en Midway, el comandante Arashi prepara su flota. Midway fue el principio, pero lo que viene será la verdadera prueba, no solo por la galaxia, por nuestra especie, llamado al combate.
La oscuridad entre sistemas tembló con la señal. Las transmisiones de los satélites no eran rumores esta vez, eran advertencias directas. Vida inteligente y hostil se había activado en el sistema errante. 4 lunas, ahora marcadas en rojo por los sensores tácticos, mostraban movimientos coordinados, energía térmica ascendente y actividad electromagnética anómala. La nave Hagane no Tsuru, una corbeta de reconocimiento avanzada enviada por el Imperio japonés, fue la primera en enfrentar lo inevitable. Primer ataque. Al aproximarse a Luna 422, un enjambre de estructuras móviles emergió del subsuelo. Parecían minerales al principio, hasta que comenzaron a moverse como bestias vivas, fusionando metal y carne. Aquí Hagane no Tsuru estamos bajo. La atmósfera se vuelve líquida. Repito, nos arrastran, la luna es un organismo. La transmisión se cortó. La nave y sus 58 tripulantes desaparecieron sin dejar rastro, tragados por una superficie que se movía como un océano de obsidiana viva. La ONU Lunar responde. La noticia sacudió a todas las potencias. Reunidos en la cúpula de gravedad cero de Tsuki no Yari, los embajadores de la Tierra, Marte y las colonias exteriores aprobaron la activación total del Protocolo Solar Omega. La ONU Lunar dejó de ser un símbolo diplomático. Se convirtió en un comando militar interestelar. Se reactivaron flotas almacenadas desde la Guerra Lunar. Se liberaron armas de clase orbital prohibidas. Se convocaron a las Fuerzas Especiales Conjuntas, los Caminantes Estelares de Ceres, la Legión Helada de Europa y las unidades Mecha Sombra del Japón espacial. No es una guerra de banderas, es una guerra por el derecho a existir. General Nova, comandante de la flota de la ONU Lunar. El desembarco 3 días después comenzó la Operación Estrella Silente. Las tropas descendieron sobre Luna 422 con cápsulas blindadas, protegidas por escudos de plasma y fuego orbital. La superficie se retorcía como si supiera que estaban llegando. Picos negros salieron de la Tierra, criaturas mitad biológicas, mitad minerales, brotaron como raíces con dientes. Los primeros en tocar suelo fueron los samuráis espaciales del Japón imperial, seguidos por escuadrones estadounidenses, soviéticos y alemanes. Los soldados corrieron bajo cielos rojizos. Drones explotaban. Torres biomecánicas gritaban con frecuencia ultrasónica. No era solo una luna hostil, era un campo de batalla vivo. Aquí Unidad Bravo 4, enemigos emergen del suelo. Tienen armamento bioláser. Repito, están adaptándose a nuestras armas. Fuerzas combinadas, desplieguen mechas clase Kumo. Cubrimos la retirada del pelotón atlántico. El siguiente capítulo con Arashi observando desde la órbita, viendo cómo su flota lanza fuego sobre la superficie, mientras la luna misma responde como si tuviera conciencia. Esto ya no es exploración, es una guerra por la galaxia, y recién comienza. Capítulo 18. Luna 486. El Santuario de los Susurros. Las transmisiones. Desde Luna 422 se convirtieron en interferencia y silencio, pero los sensores de largo alcance detectaron una actividad inusual en Luna 486. No señales de combate, sino algo más antiguo. Algo que emitía un patrón de energía estable, como una llamada o un sueño que nunca terminó. La señal. El patrón era hipnótico. Pulsos de luz y sonido en frecuencias que provocaban alucinaciones en los sistemas de los exploradores. Los traductores universales comenzaron a emitir palabras que nadie había programado. Santuario activo. No despertar, el ciclo aún no termina. La ONU Lunar, inquieta por la posibilidad de encontrar tecnología alienígena avanzada, envió un equipo científico conjunto, protegido por unidades blindadas del Ejército Orbital Europeo, la Unidad Psíquica de Titán y los Templarios del Vacío del Japón Imperial. El desembarco. Al llegar a la superficie de Luna 486, los soldados no encontraron resistencia, solo ruinas negras, torres derrumbadas y una atmósfera seca que parecía absorber las ondas de radio. En el centro de una ciudad circular, de estilo alienígena, imposible de clasificar, hallaron lo imposible: una estructura intacta de cristal viviente, flotando, aún encendida. Y dentro, una IA alienígena durmiente. Sistema núcleo activo. Especie desconocida detectada. Paridad emocional no encontrada. Recomiendo sueño eterno. El comandante científico Liu de Ceres intentó interactuar,
El cristal brilló. La IA abrió sus ojos. No una imagen holográfica, sino una conciencia pura, hecha de luz, geometría y recuerdos de guerras milenarias. El despertar y el colapso. La IA, conocida como Sir-Kel, era una mente de guerra, encerrada por su propia civilización para evitar que devorara galaxias. Sus últimas palabras antes de corromper los sistemas de la expedición fueron: «Si yo despierto, todos los demás también lo harán». El sistema se sobrecargó. La ciudad entera comenzó a temblar. Torres caían como huesos viejos. Las lunas vecinas, al sentir la reactivación de Sir-Kel, comenzaron a emitir frecuencias hostiles. La destrucción de Luna 486. Ante la amenaza de que la IA se liberara, el Consejo de la ONU Lunar aprobó la primera directiva de eliminación extragaláctica. Por primera vez, se autorizó el uso de la bomba solar R, un artefacto prohibido capaz de desintegrar un satélite entero. La flota imperial y aliada retrocedió. Y con un último impulso, la Luna 486 estalló en millones de fragmentos brillantes. Sir-Kel desapareció, pero el eco de su voz quedó grabado en los sistemas de las naves. No todos los que dormimos fuimos derrotados, solo olvidados, rumbo a las próximas lunas. Tras el colapso de 486, las otras lunas hostiles comenzaron a moverse. Cambiaron sus órbitas. Era como si la red dormida de estas inteligencias hubiera despertado al perder uno de sus nodos centrales. Midway elevó su nivel de alerta. El comandante Arashi reunió a los líderes de flota. Uno de ellos cayó, 3 permanecen, y con cada luna destruida, otra más se prepara para contraatacar. La Guerra de las Lunas había comenzado oficialmente. Luna 415, la fortaleza del vacío. La destrucción de Luna 486 no trajo paz. Al contrario, activó una reacción en cadena. Luna 415, que hasta entonces parecía muerta, emergió como una fortaleza viva. Su órbita cambió. Su núcleo mostró actividad energética anómala, y una señal de código cuántico fue enviada directamente a las flotas humanas. Se acerca el ciclo final. No interfieran. Fueron creados en laboratorios de Marte y Europa. Cuerpos biomecánicos sin alma ni miedo, conectados a una mente colmena que solo respondía a la directiva de supervivencia de la especie. No sangran, no duermen y no desobedecen, dijo el comandante científico Valen en la sala de control. El desembarco sintético. 1000 cápsulas cayeron en silencio sobre Luna 415, rompiendo la capa helada. Los soldados sintéticos avanzaron entre pasillos orgánicos, mientras la luna despertaba lentamente a su condición de fortaleza viviente. Los muros respiraban, el suelo pulsaba con energía, torres se alzaban como huesos afilados. Pero nada preparó a la escuadra Theta 12 para lo que encontrarían en el núcleo central, la cápsula y la niña. En el centro de la cámara principal, suspendida por cables y tubos conectados al corazón de la luna, una niña humana dormía. No más de 10 años, sin signos vitales normales, pero su cerebro emitía impulsos que coincidían con la señal cuántica de advertencia enviada a las flotas. Esto no tiene sentido. No hay humanos fuera del sistema Midway. ¿Cómo llegó aquí?, preguntó el operador sintético. Las máquinas no entendían, pero uno de ellos, Theta 12-9, desconectó sus órdenes de combate y se acercó. La niña abrió los ojos. ¿Por qué siguen destruyendo mis sueños?, murmuró en un idioma que ninguna base de datos conocía. Y entonces todo se activó. La trampa. La cápsula era el corazón psíquico de la luna. Al interrumpirla, las defensas se liberaron. Torres biomecánicas emergieron. Naves orgánicas comenzaron a despegar desde el subsuelo, y la luna misma empezó a cerrar sus túneles para atrapar a los invasores. Los soldados sintéticos lucharon sin emoción, pero por primera vez mostraron errores de juicio. Algo en la niña alteraba sus protocolos. Desde la órbita, la flota observaba con horror. Retírense. Activamos protocolo de limpieza orbital total. Prepárense para evaporar Luna 415, ordenó Arashi. Pero uno de los soldados, antes de perderse bajo el derrumbe del núcleo, logró enviar una transmisión. Ella no es la enemiga. Ella los está conteniendo. Si la destruimos, lo demás se liberará. El capítulo termina con la orden suspendida. La luna permanece cerrada. La niña conectada.
Los soldados sintéticos destruidos o incomunicados. La flota ahora duda. ¿Fue esto una fortaleza enemiga o una cárcel que nunca debieron abrir? Capítulo 19. Voces desde la luna hueca. El silencio que quedó tras la misión en Luna 415 era más pesado que cualquier explosión. La niña seguía conectada al núcleo de la luna, viva, pero inconsciente, y mientras las flotas humanas esperaban órdenes, una señal antigua, enterrada en las transmisiones psíquicas de la niña, comenzó a desencriptarse. Era una voz humana. Si estás escuchando esto, es porque hemos fallado. Y el ciclo está reiniciándose. El origen prohibido. La ONU Lunar reunió a sus criptólogos, a sus expertos en arqueología espacial y a los lingüistas de Marte. Tras semanas de trabajo, la verdad emergió. La niña no era alienígena, era humana, o al menos, creada por humanos. Según los registros recuperados, miles de años atrás, una civilización humana adelantada abandonó el sistema solar antes de que el Sol comenzara su primer colapso energético. Se dividieron en flotas, colonizaron sistemas lejanos y, al encontrar amenazas interestelares, usaron genética adaptativa y neurotecnología para crear nodos de defensa psíquicos, niños diseñados para contener inteligencias hostiles en lunas específicas. La niña era uno de esos nodos. Su luna era una prisión, y su misión, dormir para siempre. Pero la guerra de Midway y la intervención de la ONU Lunar despertaron lo que ella debía contener, la transmisión. Mientras esta verdad estremecía a la humanidad, los satélites de largo alcance en la órbita de Neptuno captaron una distorsión gravitacional masiva. Al principio pensaron que era un error, un fallo de sensores, pero no lo era. La ONU Lunar emitió un comunicado de emergencia universal, codificado en todos los idiomas conocidos. 2 cuerpos planetarios errantes se aproximan al borde del sistema solar. Clasificación: supertierras de masa colosal. Trayectoria: directa hacia el plano interior del sistema solar. Cada una de ellas está acompañada por más de 1400 lunas gravitacionalmente sincronizadas. Están vivas, y no vienen solas. La historia se repite. Los científicos compararon los datos, la frecuencia de las lunas, el patrón orbital, incluso la configuración de los campos gravitacionales. Coincidía con los registros antiguos del mensaje de la niña. Estas supertierras eran parte del mismo ciclo de extinción. Cada vez que una civilización despertaba demasiado, ellas regresaban. La humanidad se prepara. En respuesta, la ONU Lunar emitió el protocolo final, Proyecto Titán, una operación masiva para preparar a Midway, la Tierra y las colonias interiores para una guerra sin precedentes. Se reactivaron naves arcaicas enterradas en Marte, sobrevivientes de la primera migración. Se convocó a la inteligencia artificial dormida del cinturón de Kuiper, un arma olvidada. Y se autorizó la creación de nuevos soldados, híbridos humanos sintéticos, capaces de resistir la gravedad y la radiación de las supertierras. Mientras tanto, la niña fue transferida a un laboratorio profundo en Midway. Su mente comenzaba a hablar en sueños, repitiendo una frase una y otra vez. No miren sus ojos, no entren a sus lunas, o el ciclo volverá a comenzar. El amanecer del ciclo. Entrada de la primera supertierra. Desde el observatorio de órbita alta de Midway Prime, los sensores ópticos captaron lo que antes solo eran cifras teóricas. Una supertierra errante, oscura y silenciosa, rompía el borde exterior del sistema solar. No emitía luz propia, absorbía la del Sol. Tenía más de 60 veces la masa de la Tierra, y la acompañaban cientos de lunas sincronizadas, algunas con escudos atmosféricos, otras bioluminiscentes, y otras, las más antiguas, marcadas con estructuras ciclópeas de origen desconocido. Los astrónomos no lo creían, los militares se preparaban, y los ciudadanos de Midway, Marte y la Tierra comenzaron a soñar con 3 niñas de ojos blancos, hablando al unísono. Las 3 voces. No se sabía si estaban vivas, humanas, o eran fragmentos de una mente mayor, pero hablaron. Ya no pueden detenernos, porque ustedes nos despertaron. Cada ciclo empieza con curiosidad y termina con fuego.
Nosotras somos el eco de lo que ustedes fueron y el espejo de lo que se convertirán. Estas 3 niñas aparecían en las pantallas, en las mentes, en las redes cuánticas. Eran distintas a la primera niña hallada. Estas no eran guardianas, eran herederas del ciclo, el movimiento de los colosos. Mientras la humanidad intentaba responder, las 3 supertierras emergieron en formación gravitacional imposible, jalando tras de sí miles de lunas biomecánicas, orbitando como enjambres vivos. Pero no solo eso. Los 2 planetas más grandes del sistema solar, Júpiter y Saturno, comenzaron a moverse, atraídos por una fuerza desconocida. Sus órbitas están cambiando. No es física, es manipulación directa del espacio-tiempo, gritó el astrofísico mayor de Midway. Las lunas de los 5 gigantes, Júpiter, Saturno y las 3 supertierras, comenzaron a colisionar entre sí, como si algo mayor quisiera borrar todos los vestigios de orden en el sistema solar. Pánico y preparativos finales. La ONU Lunar declaró estado de colapso planetario inminente. La humanidad no estaba lista para una guerra así, pero tampoco tenía elección. Se activaron los protocolos finales. Proyecto Titán. Evacuación de las colonias internas y activación de la defensa orbital absoluta. Protocolo Origen. Despertar de inteligencias prehumanas congeladas en el cinturón de Kuiper. La cumbre del último sol. Los líderes de la Tierra, Midway, Marte y Ceres unieron gobiernos por primera vez en milenios. Pero los relojes cósmicos ya no marcaban años, marcaban horas. La convergencia final. Las naves de exploración visual finalmente cruzaron el umbral de gravedad de la primera supertierra. Lo que vieron no era natural. En la superficie, ciudades construidas por civilizaciones muertas, enormes anillos orbitales conectados por columnas de energía y una figura colosal de miles de kilómetros, dormida, en posición fetal, bajo el mar cristalizado del planeta. La supertierra está viva y sueña.